Bienvenidos nuevamente, queridos amigos. En videos previos se discutió del papel que juega el dato como unidad básica de los estudios estadísticos. Seguidamente vamos a analizar algunas estrategias para la recolección de datos que sean útiles en la resolución de problemas concretos. Analicemos el siguiente problema. Suponga que la profesora de matemática de un colegio desea conocer el tipo de actividades que realizan los estudiantes en su tiempo libre y determinar si hay diferencias por sexo. Conocer sobre estas actividades le permitirá planificar mejor el tipo de problema que pueda ser atractivo para sus lecciones. Debe proponer una estrategia para recolectar información útil para el trabajo. Suponga que usted debe colaborar con la profesora para cumplir este propósito. En primer lugar, debe considerarse la unidad básica del estudio. Debido a que los problemas están centrados sobre el estudiante, entonces él se convierte en la unidad elemental o unidad básica estadística. En cuanto a las características de interés, la profesora desea identificar las actividades que realizan los estudiantes en su tiempo libre y quiere determinar si hay diferencias por sexo. Entonces ellas son las variables de interés. Debido a que los estudiantes realizan múltiples actividades en su tiempo libre, se requiere encontrar una estrategia que permita recolectar la información de interés que colabore con la docente. Para recolectar la información, se puede utilizar una encuesta dirigida a los estudiantes que permita obtener los datos necesarios. Basta con una entrevista muy simple que podría utilizar un instrumento similar al que se muestra. Este instrumento incluye dos preguntas. La primera se pide que el estudiante indique el número de horas que dedica al día aproximadamente a una serie de actividades previamente fijadas y además que indique el nivel de agrado que tiene por esa actividad. También la variable sexo del estudiante. El ejemplo anterior plantea un problema que es clave en la estadística. Consiste en definir una estrategia para recolectar datos que sean pertinentes, válidos y confiables, que den evidencia en busca de una solución al problema. En general, se dice que los datos que se utilizan para un estudio son pertinentes si responden a los intereses del problema, de manera que con ellos se puede contar con información que sea congruente con los intereses del estudio. Por su parte, la validez de los datos hace referencia al grado en que ellos miden la característica o variable correspondiente. Hay variables para las cuales es muy fácil determinar datos válidos, por ejemplo, nivel educativo, lugar de residencia, entre otras. La respuesta es concreta. Pero existen variables vinculadas con emociones, creencias o actitudes en que esta labor es mucho más compleja y que requiere realizar pruebas estadísticas de validez para garantizar que la información recabada corresponda con aquello que se quiere medir. La confiabilidad de una técnica de recolección de información hace referencia al nivel de precisión o exactitud con que se recolectan los datos. Es decir, se espera que al aplicar la técnica dos o más veces en un mismo fenómeno, se obtengan resultados similares. Por ejemplo, en el caso de la aplicación de un cuestionario se dice que es confiable si al implementarlo dos veces en un determinado sector de la población, los resultados generados son similares. Muchas técnicas pueden ser utilizadas para recolectar información. La persona que realiza esta labor debe considerar en primera instancia si la información que requiere ya ha sido recolectada por otra persona o por alguna institución que la tenga disponible para su uso. Si fuera así, hay dos formas de obtener dicha información: por medio de una fuente primaria que recolectó directamente los datos o por medio de una fuente secundaria la cual cita o menciona la información que recabó otra instancia. Si la información requerida para analizar un problema no ha sido recolectada previamente o no estuviera disponible, entonces se requiere buscar alguna estrategia que permita recabarla. Las técnicas más utilizadas son la observación, la experimentación, la encuesta, pero dependiendo de la naturaleza del problema podrían definirse otras. En resumen, para realizar un estudio estadístico requerimos datos. Esos datos pueden existir. Si existieran, pueden provenir de una fuente primaria, que fue la que recolectó directamente los datos, o en su defecto de una fuente secundaria, que utilizó datos de otra fuente. Pueden ser que los datos no existan, en cuyo caso hay que recolectarlos, que podrían ser mediante la observación, la experimentación, la aplicación de una encuesta o por el medio de alguna otra técnica, dependiendo de la naturaleza del estudio que les dio origen. Veamos algunos ejemplos.
Suponga que el docente de matemáticas desea comparar el rendimiento de los estudiantes de 10º año durante el primer trimestre con los resultados que obtuvieron en la asignatura del año anterior. Determine una estrategia que permita encontrar información que pueda ser pertinente, válida y confiable para realizar el estudio. La unidad estadística es el estudiante de 10º año en la institución. Las características de interés corresponden a la nota de matemáticas del año previo y la del primer trimestre del presente año. Esta información está registrada en el mismo colegio. Entonces nos encontramos ante un caso de información existente con fuente primaria. Consideremos ahora el siguiente problema. Para combatir el mosquito Aedes aegypti, se pide a un grupo de 10º año de un colegio que realice un recorrido y determine posibles criaderos en la comunidad, clasifiquen el tipo de criadero y el lugar donde se encuentra. Además, de ser posible, procedan a eliminarlo. Deben presentar un reporte estadístico de lo que encontraron. Para realizar el trabajo, los estudiantes deben hacer un recorrido por la comunidad y, por medio de la observación, determinar los sitios que podrían ser criaderos del zancudo, realizar el registro correspondiente al objeto que puede ser criadero, el lugar donde lo encontró e indicar si pudo eliminar o no el criadero correspondiente. Otro problema relacionado con el tema es el siguiente. En los últimos años, las autoridades en salud han mostrado una fuerte preocupación por la mala alimentación que presenta la población adolescente, lo que ha generado sobrepeso y obesidad. El índice de masa corporal, denominado IMC, es un indicador físico que permite determinar esta condición médica en las personas. La fórmula de cálculo del índice de masa corporal viene dado por IMC igual al peso sobre la estatura al cuadrado, donde el peso se mide en kilogramos y la estatura en metros. Según la Organización Mundial de la Salud, las diferentes categorías para el índice de masa corporal se pueden establecer en el siguiente cuadro. La clasificación incluye 5 categorías. Suponga que en cierto colegio el director decide realizar un estudio para determinar el valor de este indicador entre los estudiantes de la institución. Pide a cada profesor guía que recolecte la información. ¿Qué estrategia sería la más adecuada para cumplir con este propósito en cada una de las secciones de la institución? Para recabar la información se espera que cada profesor guía realice el experimento de medir el peso y la estatura de cada estudiante de su respectivo grupo. Con esta información puede encontrar el índice de masa corporal y realizar la clasificación de los estudiantes según establece la Organización Mundial de la Salud. Para ejemplificar la implementación de una encuesta, se puede retomar el problema planteado al inicio de este video, en donde se requería determinar el tipo de actividad que realiza cada estudiante en su tiempo libre y verificar si existen diferencias por sexo. En este caso, se requirió aplicar una encuesta a estudiantes para recabar la información que permitiera realizar el análisis correspondiente. En síntesis, desde el punto de vista del trabajo de aula, resulta de particular importancia que los estudiantes busquen estrategias para recabar información que les ayude a resolver problemas.
Esto no solo los involucra directamente como actores de la actividad académica, sino también que plantean nuevos retos para la búsqueda de datos. Así pueden buscar información que sea pertinente, válida y confiable para resolver los diferentes problemas.